Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. Buenos días, amigo y amiga que nos escucha, como siempre les digo, desde su casa, desde sus vehículos o desde el trabajo, a este programa de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una asociación sin fines de lucro que procura formar acuaristas responsables y aquellos que no son acuaristas, pues acercarlos al mundo de la acuariofilia de una forma sensible con el trato hacia los recursos marinos, que todos dependemos de ellos para el bienestar de nuestro planeta. Como es habitual, me acompaña acá en cabina nuestro compañero Ricardo y en los controles don Roger Lizano. Buenos días, Ricardo. Hola, ¿qué tal, don Hernán y amigos que nos escuchan acá en los 93.5 de Radio Monumental, la radio de Costa Rica? Siempre un placer acompañarle en la mañana de sábados, donde usted se encuentra en estos momentos disfrutando del clima tan precioso que tenemos y disfrutando de un fin de semana que uno está deseando que llegue a través de toda la semana, y qué mejor que disfrutarlo en la sintonía de Acuariofilia Marina. Tenemos muchísimos temas que desarrollar el día de hoy, agradeciéndole al creador que nos da la oportunidad de llegar un día más con las ondas radiales hasta el lugar donde usted se encuentra. Ricardo, y se nos fue el primer mes del 2019. Qué rápido empezamos el año. Estamos casi en ciernes del Día de los Enamorados, en pocos días, y para aquellos enamorados que son los acuaristas marinos, que hacen una simbiosis con sus acuarios, pues que este mes les depare mucho corazón, mucho enamoramiento con sus arrecifes, y que no se nos enojen las señoras. Y que sigan llegando las buenas noticias. Ahora vamos a compartir unas notas rápidas, don Hernán, de algunas buenas noticias que se están dando en términos de sostenibilidad, de rescate de los recursos naturales, y una muy buena noticia que vamos a ver en el Mar Rojo, en donde algunos corales están resistiendo las inclemencias y el cambio del clima. Así que vamos a entender un poquito más adelante de qué se trata esa buena noticia. Muy buena noticia, Ricardo. Hoy les queremos contar que vamos a tener como tema de fondo hablar sobre lo que son los refugios en los acuarios marinos, su importancia desde diferentes perspectivas, así que no se separen de este programa. Y Ricardo, ya que hablábamos de las notitas rápidas, ¿por qué no le empezamos con ese tema? Claro que sí, y es que precisamente en el Golfo de Aqaba, que es un golfo que se encuentra en el Mar Rojo, los científicos han hecho una serie de descubrimientos interesantísimos, porque, don Hernán, las condiciones que se encuentran, climáticas que se encuentran en el Mar Rojo, no son muy diferentes de las que se encontramos en el resto de los océanos, donde el calentamiento global, el cambio climático, la acidificación, la acidez del agua ha hecho obviamente que tengamos un gran impacto en las diferentes barreras coralinas alrededor del mundo. Sin embargo, precisamente en este lugar, y a pesar del hecho de que decía anteriormente que las temperaturas han incrementado, los corales parecen ser resistentes a estas condiciones y siguen su crecimiento normal y hasta se ven muy saludables. Se hacía un estudio en un laboratorio muy cerca del Mar Rojo, en donde se trataron de emular las mismas condiciones climáticas y de océano y de sedificación, y los corales, tanto en etapa joven, por decirlo así, desde que es un pequeño frac hasta en etapa madura, cuando es una colonia, los corales presentan el mismo tipo de comportamiento, lo cual da al menos un rayo de esperanza, don Hernán, en este mundo en el cual estamos pidiéndole a Dios que nos ayude con el clima y con los cambios que tenemos que hacer en la raza humana para poder tener un poco más de sostenibilidad y rescate de nuestros recursos. Da una luz de esperanza, y estamos tratando de entender, la comunidad científica está tratando de entender qué pasa en este lugar que hace que los corales sean más resistentes a las inclemencias del tiempo y particularmente al cambio climático que estamos teniendo. Sin duda una muy buena noticia, Ricardo. Y amigos, recordemos que los corales están siendo sometidos a un gran estrés que nos pone en ciernes
a perderlos del todo hacia el 2030 o 2050, dependiendo de cómo se comporte el calentamiento global, que es uno de los factores que está afectando la existencia de los corales. Pero no solo es el calentamiento, también tenemos la polución de las aguas, tenemos la acidificación de los mares, que es la presencia con mayor medida de dióxido de carbono, y eso hace que los corales tengan dificultades para formar sus esqueletos. Y a propósito precisamente de esta situación de los corales, siempre hay buenas noticias. Ricardo, vos citabas a una, yo quiero compartirles también que hay un proyecto muy interesante que están realizando en la isla de San Andrés y la isla de Providencia en Colombia, y yo creo que Costa Rica lo podemos emular porque son esas buenas prácticas. El gobierno les está pagando $125 a alrededor de 40 pescadores, y estos pescadores han comprendido, porque han observado de que en la medida en que están desapareciendo los arrecifes, pues han dejado de llegar con mayor número los peces a sus costas, porque son pescadores artesanales, dependen del pescado para llevar la alimentación a sus hogares. Entonces ellos están repoblando, están restaurando los arrecifes coralinos. Imagínate que llevan casi 10,000 fragmentos que han resembrado de corales en estas islas de Providencia y San Andrés desde el 2017 a la fecha. Y ellos esperan lograr una meta de 60 hectáreas de jardines marinos. Y si nos venimos a Costa Rica, también otra muy buena noticia que quiero compartir con ustedes es que está por lanzarse un libro, Ricardo, que está con la intención de acercar a los niños a los corales. Es un libro que vamos a ver en el mercado próximamente en las librerías nacionales, que se llaman Los Corales Mágicos, y está escrito por la señora Lara Ríos, que espero, si hacemos un poquito de esfuerzo, Ricardo, la podamos tener invitada acá en este programa de Acuariofilia Marina, la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, para que conversemos sobre este trabajo tan importante en la sensibilización que tienen los corales en una población que el día de mañana pues la va a proteger si la logra conocer y logra entenderlo, como son los niños. Entonces, no sé qué te parece, Ricardo, a propósito que estamos hablando de los niños, la sensibilización que le debemos dar a estos niños con respecto a los corales, si escuchamos el siguiente tema de Maná para ponerle un poquito de sabor al programa, a este inicio de programa, y nos vamos ¿Dónde jugarán los niños? Por parte de Maná. Bueno, gracias por seguirnos acompañando acá en Acuariofilia Marina, un tema de Maná, ¿dónde jugarán los niños?, que nos habla acerca de la huella lamentable que está dejando esta generación en el planeta, y que a propósito de este tema, el 28 de enero es designado como el Día Mundial de la Reducción de las Emisiones de CO2. El 28 de enero pasado fue designado, y es un día en el cual obviamente pues nosotros podemos reflexionar en los cambios que podemos utilizar, no solamente a través de reciclar, reutilizar, de llevar nuestras bolsas de tela al supermercado, de plantar más árboles o arbustos, pero también hay otros esfuerzos que podemos hacer y que no se limitan nada más a, don Hernán y amigos que nos escuchan, a no usar pajillas en los restaurantes, el desarrollo de fuentes de energía renovables, que este país trata de ser pionero en la eliminación de la huella de carbono. En fin, combustibles, hay muchísimas tendencias de consumo que podemos cambiar nosotros, y eso lo hace reflexionar a uno, don Hernández, qué tipo de mundo, qué tipo de planeta le estamos dejando a la siguiente generación. Usted y yo tuvimos la oportunidad a lo mejor de en algún momento hacer buceo o snorkel, y pudimos tener la oportunidad de ver en vivo y a todo color especies marinas, corales, que en algunos años
desaparecerán o no van a estar ahí disponibles para la siguiente generación, o inclusive ya vimos la huella de este cambio climático y lamentablemente, como yo lo viví allá en Cartagena, Colombia, la barrera coralina completamente aniquilada. Así que ojalá podamos tomar conciencia a través no solamente de estos programas, sino a través de muchos medios para que la siguiente generación tenga donde jugar, don Hernán. Bueno, escuchábamos a Maná que nos hacía la reflexión de cómo estamos destruyendo el mundo, y se indica, Ricardo, que somos la última generación que vamos a poder conocer lo que son los arrecifes coralinos, y de ahí que escogiéramos para el día de hoy compartirles a ustedes este tema, ¿dónde jugarán los niños? Y don Hernán, yo no sé si a usted le ha pasado, y estoy seguro que sí, pero a veces la gente le pregunta a uno, ¿y para qué tienen un programa de acuariofilia? ¿Para qué hablan de esos temas? Y este programa va mucho más allá acerca de hablar de acuarios, ya sea de agua salada o de agua dulce que tenemos comúnmente en nuestros hogares. Trata de darle visibilidad, trata de darle voz a esos esfuerzos que hay nacionales e internacionales por preservar los recursos naturales, por ayudar a una mejor práctica, no solamente en el acuarismo, sino también en nuestros hogares, que permitan un impacto menor a lo que ya de por sí está causando el cambio climático, con buenas prácticas o prácticas más responsables, más conscientes, y que logremos concientizar no solamente a la generación actual, sino a la que viene creciendo. Es correcto, Ricardo. Ya lo hemos referenciado en programas anteriores, que gracias al know-how que ha creado la acuariofilia marina, hoy día podemos tener una mejor esperanza de que tanto corales como peces ornamentales marinos puedan existir, desgraciadamente tal vez no en su ambiente natural, pero en cautiverio, siempre con la esperanza de que en algún momento la humanidad logre resolver sus problemas y podamos repoblar estos océanos, y mucho de la conservación de estas especies pasa por ese know-how. La acuariofilia por eso procura ser responsable, para que las prácticas que realicemos no solo le den calidad de vida a estos organismos, sino que nuestras experiencias se entreguen hacia la academia, hacia los esfuerzos de conservación y reproducción en cautiverio de corales y peces. Y muchos de los equipos que hoy se utilizan en centros de investigación llegan a esos centros de investigación porque fueron creados en primera instancia para la acuariofilia. Pretender hoy día conservar corales sin la iluminación que surge a raíz de la acuariofilia, pretender conservar peces y corales sin skimmers que surgen a raíz de la acuariofilia, se hace casi que imposible. Y ahí es donde ese know-how de la acuariofilia hoy día está llamado a estar entregado en la preservación de estos recursos. Así es, así que nuevamente le agradecemos a usted por recibirnos en su hogar, en su lugar de trabajo o en su automóvil, y por interesarse en conocer más de estos temas. Hoy tenemos un tema pues muy interesante, don Hernán, para las personas que nos están escuchando. Cuando nosotros queremos adquirir un acuario, en la mayoría de acuarios de agua dulce, solamente tenemos el tanque de display, por decirlo así, que es el tanque principal donde metemos los peces, donde metemos el tipo de sustrato o arena o piedrilla que queramos tener, y algún tipo de adorno artificial que generalmente se tiene, o algún tipo de plantado. Pero en los acuarios marinos en particular, don Hernán, tenemos un segundo acuario o un segundo tanque, y este segundo tanque sirve para hacer filtración del agua, ya que en el océano no es solamente tener el agua, sino hay todo un proceso de filtración que ocurre en el mar, que nosotros tratamos de simular de diferentes formas y con diferentes técnicas en nuestros acuarios cerrados. Sí, correcto, Ricardo. Tal vez, por ejemplo, la palabra refugio, lo que nos evoca así de entrada es un lugar seguro, es un lugar que brinda un abrigo. Y precisamente siguiendo esa línea, la idea de tener un segundo acuario es procurar la protección de ciertos organismos que, si los tuviéramos en el acuario principal, serían depredados de forma muy rápida, y por tanto se perdería el valor que ellos podrían aportar a este ecosistema artificial que son los acuarios. Entonces, cuando se introdujo el uso de los refugios en la acuariofilia marina, para mí se dio un cambio radical
que permitió o que permite mantener con éxito mucha vida de peces y corales que en algún momento podía ser algo dificultoso, no solo porque nos va a ayudar a tener una mejor calidad y estabilidad en el agua, sino porque nos va a aportar diferentes beneficios adicionales que van más allá de estos que les he citado. Y tal vez para darle un poco más de contexto a los amigos que nos escuchan a través de los 93.5 de Radio Monumental, ese segundo acuario, don Hernán, tiene diferentes utilidades. Por ejemplo, una de las utilidades o ventajas que nos da es que incrementa el volumen del agua, ¿verdad? También es un lugar que nos permite poner equipo y filtración para no tenerlo en el tanque principal, ¿verdad? Para que se vea mucho más limpio. También es una superficie de agua libre de contaminantes, aireación del agua también es importante que hacemos allá, porque simplifica o nos ayuda a minimizar los cambios de agua que hay que hacer en los acuarios, y además de eso porque mantiene el agua más estable, especialmente a través de la evaporación. Pero dentro de ese sump o acuario secundario que tenemos, o tanque secundario, está la parte particular del refugio, que era lo que usted decía. Una sección. Una sección del refugio, que tiene un papel indispensable, importantísimo, que ya usted nos comenzaba a contar sobre ese lugar seguro donde podemos tener ya sea bacteria o especies o zooplancton que nos permita tener un mejor una mejor salud de nuestro acuario. ¿Y qué le parece si usted nos cuenta un poquito cuáles son esas partes que se puede tener en ese refugio? Sí, tal vez, digamos, yo diría que para empezar con el tema, que ya pincelamos una introducción, lo ideal sería que determinemos cuáles son las características que debe de tener esa sección que estamos habilitando en el acuario para que nos sirva de refugio. Lo primero es que debemos de contar con macroalgas. Estas macroalgas que inclusive le podemos, perdóname Ricardo, agregar hasta mangle, que también va a cumplir un rol importante. Más adelante vamos tal vez a profundizar en esos beneficios, pero hablemos ahorita de lo que son los elementos que deberían de estar presentes. Entonces tenemos en primer orden macroalga, mangle. En el caso de las macroalgas, lo recomendable es evitar algas de formación calcárea para que no compitan con el consumo de nuestros carbonatos, y ahí estaríamos hablando de algas como la Udotea, la Alimeda, y podríamos utilizar, o serían las macroalgas recomendables, propiamente la chaeto y la caolerpa. Aunque la segunda no es tan ideal porque tiene una fase sexual que cuando le da hace que la alga se desintegre, se vaya poniendo blanca, y si no nos percatamos a tiempo va a volver a devolverle al sistema todos los compuestos nitrogenados que la idea es exporte o ella capture para poder ir eliminando. No obstante, por ejemplo, a mí en lo personal le veo, por ejemplo, a la caolerpa en el refugio, porque en aquella época no se conseguía la chaeto aquí en Costa Rica. Y si algo me gustaba de ella era que los peces herbívoros se la comían facilísimo. La chaetomorfa, pues sí se la comen, pero no es tan apetitosa para ella. Tan apetecida. Entonces, pues hay sus pros y sus contras. De hecho, el método Triton lo que recomienda es usar hasta 2 o 3 variedades de macroalgas por los ciclos que cumplen una y otras en su vida. Entonces, aquí mayormente en Costa Rica usamos la chaetomorfa. Lo importante es tener entonces una macroalga que nos ayude como tal a un proceso de captura de nitrógeno o de nitratos básicamente, y fosfatos por un lado. Luego tenemos otro detalle interesante, Ricardo, que yo lo meto dentro de esos requisitos a la hora de armar un refugio. Muchas veces las personas cuando armamos el refugio echamos una bolita de chaeto al refugio, partiendo de que ahí va a ir creciendo. Esa bolita normalmente va a tender a irse al fondo del acuario y va a comenzar
a ensuciarse, se va a ir tapando. Al taparse se le va a dificultar realizar un proceso de fotosíntesis. Entonces ahí es cuando vemos que tiene muy lentos crecimientos. Y lo ideal sería entonces, yo lo que recomiendo es que hagamos como una especie de canastita que esté flotando cerca de la superficie para que no se nos vaya al fondo la chaeto. Y segundo, porque al estar más cerca de la luz va a realizar entonces un mejor proceso de fotosíntesis y nos va a crecer bastante más. Hay otras personas, don Hernán, que lo que les gusta practicar es movimiento en el área de refugio, al principio, especialmente cuando la chaeto está tan pequeña, para que precisamente esa bolita de chaeto no se ensucie, haga mejor fotosíntesis y tenga un crecimiento. Claro está, cuando ya tiene un cierto tamaño no es tan fácil moverla. Correcto. Y más bien podría enredar uno el wave maker o la bomba de movimiento con las fibras del alga, ¿verdad? Pero también es otra forma de que se utilice. Y ve qué interesante, para que veamos el valor que cumple la macroalga. Se ha documentado en diferentes estudios de academia y acuaristas que fabrican equipo que con tan solo 10 gramos de una chaetomorfa bien mantenida podemos remover 10 ppm de nitratos y 0.1 ppm de fosfatos. Entonces sí es una tarea importante la que cumplen removiendo nutrientes. Y creo que lo que estás diciendo es muy importante, don Hernán, porque el rol, para que la gente nos entienda, los peces, los aditivos que echamos en la pecera, la alimentación a los corales, etcétera, van a generar nutrientes o desperdicios, como lo llamamos nosotros, ¿verdad? Y el alga en el refugio lo que va a hacer es absorber muchos de esos nutrientes, porque en niveles altos esos nutrientes pueden ser perjudiciales tanto para los corales como para los peces. Entonces hay niveles recomendables en donde podemos tener principalmente los nitratos y fosfatos, que son los más comunes, y que el alga chaeto nos viene a ayudar a mantenerlos bajo control. Correcto. Un segundo elemento muy importante en el refugio es contar con una iluminación que sea adecuada para el proceso de fotosíntesis que realizan las macroalgas. Las longitudes de onda normalmente más eficientes para que haya un buen proceso de fotosíntesis es la luz roja o la amarilla. Y tampoco es que vamos a requerir de una iluminación especial, basta con que consigamos un bombillo corriente con un reflector y que ese bombillo nos genere entre 2700 kelvins, que es más o menos la luz amarilla que podemos ver, y 6000 kelvins, y que la mantengamos por 12 horas. Ahí inclusive vamos a ver más adelante que se puede tener hasta las 24 horas o los ciclos invertidos, pero eso será más adelante cuando hablemos de los beneficios de el refugio. Otra parte que es una parte opcional, pero en lo personal yo no la hago tan opcional, sino yo la hago como un default para mí importante dentro de un refugio, es que podemos contar con un sustrato, y el sustrato idealmente, si se va por esa vía, debería ser el fango marino. Yo a inicios de los años 2000, del 2000 al 2010, como en Costa Rica no había la posibilidad de conseguir skimmers tan eficientes, si es que uno lograba conseguirlos, utilizaba un producto comercial que se llama Miracle Mood de la empresa Ecosystem. Era toda una novedad en aquella época porque había incluso acuarios que se sostenían perfectamente sin necesidad de tener un skimmer. Y es precisamente porque normalmente se utilizaba también una cama gruesa. Al utilizar la cama gruesa, pues vamos a provocar en la parte de abajo de esa cama gruesa zonas donde no hay oxigenación. Entonces el proceso de conversión del nitrato a nitrógeno gaseoso pues era muchísimo más factible, o se daba. Este fango también nos permite liberar minerales o elementos menores y traza que se van liberando lentamente, propio de la actividad de bacterias, de zooplancton que se va a ir dando. Entonces nos ayuda también en ese sentido. Pero bueno, lo ponemos como un área opcional fuera de lo que comentábamos. Y el otro sería, el cuarto elemento importante, es el tamaño del refugio.
como en acuarismo, entre más grande mejor, mayor estabilidad, y la receta que se estila, no sé con qué base científica, pero es la que se estila, es entre un 20 y un 25% del volumen del acuario principal. Esos serían como los requisitos para montar un refugio adecuado, Ricardo. Sí, tal vez lo que me parece muy recomendable, don Hernán, lo único que le agregaría es la presencia de roca, que a mí me gusta tener, por ejemplo, en el refugio, o algún tipo de ladrillo o piedra porosa, comúnmente conocidos como bricks, que permite que haya bacteria positiva en ese refugio también para combatir un poco lo que son los nutrientes ya nitratos o fosfatos. Pero ya venimos con esa información, ya venimos con más. Usted está acá en Acuariofilia Marina, en los 93.5 de Radio Monumental. Quédese con nosotros que ya volvemos. Enseguida volvemos con Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta. Está usted en sintonía del programa Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Y hoy estamos conversando sobre la importancia del refugio en los acuarios marinos. Ricardo, ya mencionábamos las diferentes características o los diferentes elementos que debemos de contar para hacer este refugio. Y por lo menos yo estilo poner el refugio inmediatamente antes de la bomba de retorno. Y lo estilo poner inmediatamente antes de la bomba de retorno porque la microfauna que se está dando ahí pasa a esa cámara donde tengo la bomba de retorno pues chupa esa microfauna y nos la entrega al acuario principal, que es una de las funciones importantes del refugio. Sí, yo estoy de acuerdo con usted, don Hernán. En los casos donde se hace al contrario, donde esta área de refugio está inmediatamente después de la caída del agua, que usualmente tiene filtración mecánica a través de medias, en la gran mayoría de los casos pasa por este refugio y después pasa por el área de skimmers y reactores que puede uno tener. Hay una pérdida de la microfauna, porque esa microfauna al pasar por ese sector es absorbida, una parte de ella, entre en el skimmer, en los reactores diferentes, entonces no pasa directo a la bomba de retorno para ir al acuario principal, así que yo también estoy de acuerdo. En mi orden, yo tengo la caída del agua, tendría las medias, de ahí tengo, que esas medias las tengo precisamente en una zona críptica, llamémoslo así, que un día podríamos hablar también de la zona críptica, de ahí pasan a la otra cámara, que es donde tengo el skimmer, y del skimmer tengo el refugio y luego la bomba de retorno. En esa parte de donde tengo el skimmer, pues también están otro tipo de reactores de carbón y de GFO para reducir fosfatos, pero sí, tengo mi refugio inmediatamente antes de la bomba de retorno. ¿Qué te parece si vemos en concreto tal vez algunos beneficios que tiene o que aporta el refugio al acuario y podemos desarrollarlos o conversar un poquito sobre los mismos y si tenemos un consenso en cuanto a esos beneficios? Para mí, uno de los beneficios con el que quiero tal vez empezar, Ricardo, es que los refugios son una parte importante de la filtración biológica y que dependiendo del tamaño que tenga ese refugio, ya dábamos la medida de un 20-25% del volumen del acuario principal. Para aquellos que quieren seguir la tendencia de no tener grava en el acuario principal, de no tener la arena sobre el acuario, se convierte en una opción bastante interesante porque el refugio, si tenemos un buen tamaño, puede asumir también ese rol que pretendemos cumpla la grava del acuario principal. Entonces, para mí ahí hay un aporte muy importante en lo que cumple el refugio en la parte de filtración biológica. Sí, indudablemente también otro de los beneficios es el cultivo del alimento, ya sea zooplancton o fitoplancton,
Esto es alimento para corales, alimento para peces, que si los tuviéramos, si nosotros echamos, a veces venden productos donde tiene uno un tarrito, por decirlo así, con esa cantidad inicial de zooplancton o fitoplancton. Si uno lo introduce directamente en el acuario principal, pues es una fiesta, ¿verdad?, para los peces, porque los van a ver y se los van a comer, y no va a haber la oportunidad de hacer una masa crítica en donde podamos tener reproducción de esos alimentos, que es lo que hacemos en el refugio. Los ponemos ahí, ellos se reproducen y, como lo decíamos anteriormente, van pasando paulatinamente ellos mismos para el sector de la bomba de retorno, que es básicamente la bomba que tiene la tubería para subir el agua nuevamente al acuario principal. Es importante entonces recordar lo que decíamos al inicio cuando conceptualizábamos lo que era un refugio, que lo planteaba como una zona segura, donde podíamos tener el desarrollo de una actividad de organismos que no iban a ser depredados por otros. Entonces, lo que apuntas es lo correcto. Podemos, a través del refugio, comenzar a producir fito y zooplancton para que generen alimentación a nuestro acuario principal. Entonces, estos organismos van a estar viviendo en un área segura donde se van a poder estar reproduciendo sin ser depredados, y por tanto vamos a tener una muy buena reproducción y repoblación de estos organismos previo a pasar al acuario principal, donde por supuesto nuestros peces y los corales se van a ver tremendamente beneficiados. En ese renglón, Ricardo, entran las actividades bióticas que realiza el refugio, porque contribuyen a través de elementos útiles y nutritivos que están disueltos en el sistema para la agregación de metabolitos, proteínas y vitaminas que los van a generar toda esa microfauna, esa infauna que habita ahí. El tema que planteabas de los alimentos. A veces existe la creencia de que tal vez solo los organismos como las macroalgas pueden ayudarnos a eliminar el fosfato y el nitrato. Si bien es cierto, eso es absolutamente correcto y se encargan de una gruesa parte de la eliminación, no podemos, por ejemplo, dejar de lado el rol que también cumplen ciertos organismos dentro de lo que es el plancton marino. En esta parte del plancton marino tenemos unos organismos que son muy importantes. El mismo fitoplancton, el mismo zooplancton realizan funciones de tenernos aguas de mejor calidad. Pero hay un organismo que tampoco es muy hablado, que es todo lo que constituye el protoplancton. El protoplancton es bacterias que son muy importantes y que también a veces pasamos por alto en los acuarios, y que estas bacterias también se alimentan de detritos. Al alimentarse de los detritos, lo que estamos haciendo es eliminando aquellos desechos que eventualmente se van a transformar en amoníaco, nitrito y por tanto luego en nitrato. Entonces, vean ustedes que ahí vamos sumando beneficios muy importantes que cumple el refugio. Sí, y como lo decía ya usted anteriormente, también uno de los beneficios que tiene el refugio es que nos permite la parte de ornamentación del acuario, donde podemos tener ya sea manglar o podemos tener biotopos de alga marina, ya sea a través de alga chaeto o la otra que nombrábamos anteriormente, que se me va el nombre, la cladoperma, ¿es que cómo se llama? De las que normalmente utilizamos iba a ser la chaetomorfa y la caulerpa. La caulerpa, gracias. La caulerpa que es de las más utilizadas, que es muy interesante porque yo le contaba a usted, don Hernán, en días pasados que tuve un decrecimiento del alga chaeto. Y ese decrecimiento se dio porque los niveles de nutrientes en mi acuario bajaron drásticamente. Claro. Y pude ser testigo de cómo en cuestión de días vi decrecer, no solamente crecer el tamaño, sino ver el alga, se estaba muriendo del hambre. Y a través de algunos mecanismos pudimos pues subir un poco el nivel de nutrientes, y esto permitió que el alga retomara y se reprodujera nuevamente
a niveles aceptables, y más bien la costumbre de don Hernán y amigos que nos escuchan es que esta macroalga se está podando. Sí, ¿verdad? Se está quitando una parte para poderle permitir que siga creciendo y por ende siga absorbiendo nutrientes. Y ahí entramos en otro beneficio que aportan los refugios. En esa poda que tenemos que hacer para poder exportar esos nitratos y fosfatos que captura la macroalga, podemos reservar partes de esa macroalga para alimentar a nuestros peces herbívoros del acuario principal. Pero quiero darles también un tip, Ricardo, ahora que vos mencionabas de que se te comenzó a reducir la población de chaeto. A veces podemos encontrar una situación interesante, que nuestros niveles de nutrientes no han bajado, que tenemos una buena iluminación para el refugio, que la chaeto no está sucia, que era una de las que yo les decía al principio, que a veces se nos ensucia y por tanto le cuesta hacer el proceso de fotosíntesis. Digamos, partamos de que está limpia la chaeto, pero que no prospera. Entonces, la recomendación sería échele un ojo al parámetro del potasio, porque el potasio, cuando está por debajo de su nivel óptimo, es una de las razones que hacen que no prospere correctamente la chaeto. Entonces, si estamos bien de nutrientes, si hay una buena iluminación, si la chaeto no se nos ha ensuciado, echemos un vistazo al tema del potasio. Y ahora que hablabas del caso de la macroalga, Ricardo, entonces entremos a otro beneficio importante que es uno de los fundamentales, que es la remoción de fosfato y nitrato que decíamos, y que por eso es que la tenemos que estar podando, y que de esa poda podemos darles pedacitos a los peces herbívoros. Y es que recordemos que la alga, en este caso, a través de el proceso de fotosíntesis, va a capturar dióxido de carbono, utiliza la luz para realizar su fotosíntesis, pero también requiere de nutrientes. Y es precisamente cuando usted va, por ejemplo, a un vivero y compra abono y usted revisa la etiqueta de ese abono, va a encontrar que hay hierro, va a encontrar que hay potasio, pero fundamentalmente van a haber nitratos y fosfatos, que hacen que florezca, que tenga mayor robustez esa planta. Lo mismo sucede con nuestros acuarios, solo que el nitrato y el fosfato viene aportado por los desechos que generan, los desechos orgánicos que generan nuestros organismos, sean peces, sean corales, sean invertebrados. Y por tanto, tenemos una fuente muy económica para exportar nitratos y fosfatos y tenerlos controlados. No solo el skimmer cumple esa función, no solo un ATS cumple esa función. Podemos tener entonces un beneficio muy valioso en nuestros refugios para la exportación de nitratos y fosfatos. Y ahora lo decía usted, don Hernán, que como cualquier planta necesita en su gran mayoría de el proceso de fotosíntesis para poder crecer, por lo tanto es recomendable y necesario tener una luz en el SOM también, ¿verdad? En el refugio abajo, que puede ser de muchos tipos. Ya usted decía que hasta con un bombillo fluorescente podría uno tener. De 2700 Kelvin. Algo sencillo. Sí, nos da la luz suficiente para que podamos tener ese proceso de fotosíntesis. Pero de ahí hacia arriba uno podría tener muchísimas soluciones que hay en el mercado. Total, y de precios. ¿verdad? De precios. Particularmente a mí hay una marca que me gusta muchísimo, que no la tengo actualmente en el acuario, pero que utiliza luces LED con muy buen espectro y que pueden ser regulables, etcétera. Usted puede ponerle la complejidad y el tecnicismo que quiera. Y ahí es importante, Ricardo, entender por qué entonces hablamos de longitudes de onda, longitudes de ondas más rojas o amarillas. Y esto es porque la clorofila, que es la que se encarga de descomponer esa captura que realiza del dióxido de carbono con la longitud, es más eficiente trabajando en esas longitudes de onda amarillas y rojas. Y para otro tipo de algas, como la de los corales, la zooxanthella, son longitudes de onda diferentes. Entonces, normalmente la luz roja o amarilla no es recomendable utilizarla en el acuario principal porque vamos a promover la aparición de algas indeseables. Y pues esa es la razón que las usamos en un refugio, en el SOM. Así es. Y también, paralelo a ese tema, don Hernán, es esa luz en particular, la del refugio, ¿qué tantas horas al día pasa prendida?
durante el día, durante la noche, las 24 horas, eso es todo un tema y hay diferentes gustos. Particularmente a mí me gusta el ciclo invertido. Correcto. Me gusta tenerla prendida durante la noche, contrario a las luces del acuario. Veamos cuál es la lógica que hay detrás de todo esto. Decíamos que la macroalga requiere de capturar dióxido de carbono. ¿Ok? Entonces, pensemos nosotros como seres humanos, somos animales que consumimos oxígeno y nuestro desecho es el dióxido de carbono. Clases de ciencia de la escuela, ¿verdad? Las plantas, al contrario, van a tomar ese dióxido de carbono y nos van a entregar oxígeno. Hay nuevamente otro aporte que podemos hacerle a los refugios, que es colaborar en la producción de oxígeno de nuestro acuario. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tenemos un proceso de fotosíntesis en nuestro acuario principal, ahí aunque no tengamos macroalgas, hay actividad fotosintética. ¿Por qué? Porque nuestros corales tienen alga zooxanthella, una anémona tiene alga zooxanthella, tenemos asimismo, puede ser una mayor o menor presencia de actividad de fitoplancton. Hay personas que procuramos tener una actividad muy fuerte de fitoplancton vivo en nuestros acuarios. Y ellos van a estar consumiendo el dióxido de carbono que va a estar expulsado por los peces y por los corales principalmente. Al tomar ese dióxido de carbono, lo que están haciendo es removiendo acidez del agua y por tanto nos generan un pH más estable. El pH, lejos de moversenos a la izquierda hacia algo ácido, se nos mueve hacia la derecha, hacia algo más alcalino. Entonces tenemos pHs consistentes en 8.20, 8.30, que sería lo ideal en nuestros acuarios marinos. ¿Y por qué se da eso? Porque tenemos esas microalgas en nuestro acuario principal capturando ese CO2, pero en el refugio se está dando también esa misma actividad. Las macroalgas están capturando ese dióxido de carbono junto con la luz para realizar su proceso de fotosíntesis. Entonces nos dejan un pH muchísimo más estable. ¿Por qué es que Ricardo entonces ahora nos planteaba de un fotoperiodo inverso? Porque en la noche, cuando se apagan las luces y cesa la actividad de fotosíntesis, porque las luces están apagadas, ya no vamos a tener esa actividad de fotosíntesis. Entonces, los organismos, los corales como animales que son, los peces como animales que son, van a estar consumiendo el oxígeno y van a estar metiendo CO2 al agua. Y por eso es que vemos que el pH en la noche tiende a caer, porque se nos va a poner más ácida el agua del acuario, ya sea por el CO2 o bien por carbonatos ácidos que también están presentes. Entonces, al tener un ciclo inverso en nuestro refugio, lo que hacemos es que el display en la noche está apagado, el acuario principal, pero en la noche tenemos actividad de fotosíntesis, capturando ese CO2 que va a estar dando vueltas y nos genera entonces tener un pH más estable. De ahí que en acuariofilia procuremos tener siempre un ciclo inverso en el Zoom, cuando hay también personas que la trabajan de 24 horas. O sea, quiere decir que el proceso está pasando las 24 horas del día, en la buena teoría. En la buena teoría, sí, solo que tal vez pues tenemos no hay una compensación suficiente, exacto, porque el refugio, como decíamos, el principio general es lo más grande posible. En la medida que sea más grande, va a compensar de mayor medida la actividad que se cesó en el acuario principal. Si lo que tenemos es un refugio pequeñito, pues no va a ser suficiente para compensar ese cambio. Porque aunque nosotros no lo veamos, la actividad de fotosíntesis que realiza la zooxanthella presente en los corales y en otros invertebrados como las anémonas, como las almejas que también tenemos, más el fitoplancton vivo del acuario, es una actividad importante para tener ese pH estable. Y el refugio pues no tiene la suficiente cantidad de macroalga para poder hacer la compensación. De ahí que busquemos el ideal, de entre más grande, mejor. Esa es una de las razones por la que en la acuariofilia se usa el ciclo invertido. Entonces,
Otra labor importante que tenemos en los refugios, que ya la tocamos referencialmente al inicio del programa, es que nos permite tener actividad de organismos, o sea, el plancton en general, y ya referenciábamos el fitoplancton, referenciamos el zooplancton y el protoplancton. En el caso del fitoplancton, es la base de la pirámide alimenticia de nuestro organismo. Al tener ese fitoplancton, vamos a tener la aparición del zooplancton y el protoplancton. ¿Por qué es importante esto? Porque las larvas que generan ese plancton marino a la hora de que está en su proceso natural de reproducción son un alimento fundamental para tener peces sanos, porque tenemos muchos peces, por ejemplo, antías, feiris, que son animales que su alimentación mayormente descansa en el plancton. Pero también tenemos los corales, que aunque tienen una relación simbiótica con la zooxantel, el mayor subproducto que le aporta la zooxantel al coral, casi en un 80% en términos generales, son grasas. Y el coral como tal es un animal, requiere de proteínas. Entonces, entre mejor tengamos un acuario con buenas cantidades de zooplancton, vamos a estar entregándole muy buena proteína, porque estamos hablando de zooplancton que estarían formados por más de un 40, de un 50% en proteínas, y entonces podemos tener ese mundo ideal, la participación adecuada de grasas, pero también la participación adecuada de proteínas para nuestros corales. Entonces, el rol que cumple ese refugio viene en crecimiento en cuanto a los beneficios que le aportamos. Y si quisiéramos resumirlo, para ir aterrizando el tema, don Hernán. No me digas que ya se nos fue el tiempo. Ya se nos fue el tiempo, pero el refugio es una herramienta importantísima que permite bajar la cantidad de mantenimiento al acuario. Sí, es correcto. Pero también, Ricardo, algunos señalan como un elemento negativo a los refugios el que requiere de mantenimiento. Es decir, que hay una labor más que tiene que realizar el acuarista. Ya lo decíamos, si no le damos mantenimiento y vos lo que tenés es caulerpa y entra en una reproducción sexual, pues si no la estás podando, vas a tener problemas. En el caso del achaeto, si no estás podando el achaeto, puede llegar a consumirse todo el nitrato y el fosfato, que también es fundamental para el proceso de fotosíntesis que realiza el zooplancton, la zooxantel en los corales. Y así, entonces, para ir finalizando, otro beneficio importante que tienen los refugios, Ricardo, es que a veces nos pasa que tenemos un pez que está siendo agredido o que sufre alguna lesión. Entonces, un entorno muy rico para recuperarlo es el mismo refugio, porque le vamos a dar una extraordinaria alimentación, no va a tener peces que lo estén bulleando, entonces lo podemos recuperar de forma importante. Vos lo dijiste al inicio, va a aumentar el galonaje del acuario, eso es también muy importante, nos va a meter más oxígeno, que también lo referenciaba. Y más estabilidad a los elementos del agua. Y para aquellos que creo que es también un tip bastante útil, yo lo manejo así, Ricardo, para aquellos que utilizamos un reactor de calcio, el reactor de calcio siempre va a entregar pequeñas cantidades de CO2 con el agua que nos viene. Entonces, ustedes pueden meter la manguera del reactor de calcio que entrega el producto al refugio, y la presencia de CO2 que venga arrastrada va a ser utilizada por la macroalga que tenemos ahí, y podemos ir removiendo ese CO2 para también mejorar el pH.
Así es, hemos hecho entonces un repaso por el tema tan interesante que es el refugio en los acuarios marinos. Amigos, hemos llegado al final de Acuariofilia Marina, agradeciéndole a usted que nos acompañara en esta mañana de sábado. No queremos irnos sin antes agradecer a las personas que han estado muy activamente en nuestras redes sociales, especialmente a Eric López, Víctor Seas, Marco Vinicio Salazar, Sandra Quiroz, Carlitos Flores, Paul Lee y Viviana García. Muchísimas gracias por todos sus comentarios y todo su apoyo, y gracias a usted por ser parte de esta mañana de sábado de Acuariofilia Marina. Le invitamos a continuar en la compañía de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina.